Si no lo haces, si no sabes quién debería ser, elige algo. Elige algo. Elige algo que sería un logro. Incluso hazlo de manera algo arbitraria, porque, ya sabes, quizás tienes demasiadas opciones, no sabes en qué estás interesado. Empieza en algún lugar, apunta a algo, hazlo. Quizás sea un certificado de 6 meses en algo, quizás sea un curso en línea, lo que sea, elige algo y trabaja duro en ello. Vea qué sucede. Lo que sucederá es que te volverás más disciplinado como consecuencia del trabajo y eso te hará una persona algo diferente. Pero también mientras trabajas en ello, descubrirás con más detalle por qué es para ti o por qué no lo es, y luego cuando tomes la próxima decisión, estarás más informado sobre cómo funciona un sistema cibernético autocorrectivo. Básicamente, defines un objetivo y avanzas hacia él, recopilando información durante el proceso. Eso puede cambiar tu meta, pero debes avanzar hacia ella. Así que en esencia, incluso si no logras lo que te propusiste hacer, las lecciones en el camino, esa es la lección más importante. Sí, bueno, y luego tú, digamos que deberías intentar lograrlo. Pero yo digo, llegas a la mitad y piensas, esto realmente no es para mí. Entonces podrías decir, bueno, ¿cómo sabes que no estás simplemente evadiendo? Y yo diría, bueno, puedes establecer una verificación contra eso, jurando cuando comienzas algo que no lo cambiarás excepto por algo más difícil. Todos tienden a racionalizar su procrastinación y esa es una buena forma de protegerte contra eso. Es como si pudiera dejar esto, pero tengo que cumplir, tengo que tener un plan mejor que sea más difícil y puedo saltar a eso. Y esto también está asociado con algo como el mínimo necesario de respeto por la tradición. Si eliges una meta, será una meta que es una institución social de algún tipo, prácticamente con certeza virtual, porque tiene que ser valioso para otras personas. Para ser valioso en general, no quieres ser tan cínico que te detengas a ti mismo de perseguir algo, porque nada vale la pena. Eso no es útil, y todos lo saben, y podrías decir, bueno, no puedo salir de ese cinismo, y yo diría, bueno, salir del cinismo puede ser muy difícil. Intenta solo hacer algo local, solo elige algo. ¿Sabes? Si no tienes una relación, haz un perfil de citas, ni siquiera tienes que ponerlo en línea, pero al menos tienes el perfil, estás dando un paso en esa dirección. No sabes lo que es posible. No alcanzas tu máximo potencial. Solo Dios sabe lo que podrías lograr, poseer y ofrecer si lo sacrificaste todo por ello. Y esa es la razón por la que Abraham está siempre haciendo sacrificios. Es arcaico, ¿verdad? Está quemando como corderos bebés. Pero, bueno, están vivos, ¿sabes? Eso es algo. Y son valiosos, y eso es algo. Tienes que admitir, incluso si lo piensas como una persona moderna, que el acto de sacrificar algo podría tener algún tipo de compulsión dramática. ¿Sabes? Salir a un rebaño y tomar algo que es recién nacido y cortarle la garganta y desangrarlo y quemarlo podría ser una forma de indicarte a ti mismo que realmente estás serio acerca de algo. Y no es tan obvio que ahora tengamos rituales de seriedad como ese. Entonces no es tan claro que estemos realmente comprometidos con algo. Quizás no deberíamos considerar a estas personas como arcaicas, primitivas y supersticiosas. Tal vez sabían algo que nosotros no. Y ciertamente, en las historias abrahámicas, una de las cosas que mantiene el pacto de Abraham con Dios es su constante disposición a sacrificar. Y ese tema del sacrificio es tan importante porque no estás comprometido con algo, a menos que estés dispuesto a sacrificar por ello. El compromiso y el sacrificio son lo mismo. Y creo que roza lo milagroso que esos conceptos estén incrustados en esta narrativa a nivel de acción dramática. Ya sabes, en lugar de una explicación abstracta, las personas están actuando esto y la concepción fundamental es tan profunda que realmente es bastante impresionante. Es impresionante realmente cuando entiendes qué mensaje se está intentando transmitir. Tienes que hacer sacrificios
¿Y qué tienes que sacrificar? Tienes que sacrificar lo que actualmente es más valioso para ti y que te está deteniendo. Solo Dios conoce esa parte de ti, que sin duda es la peor. Efectivamente, y solo Dios sabe cuánto amas lo peor de ti mismo. Así que, entonces, pasas del presente insoportable al futuro ideal. Y no puedes evitar eso. Tienes que vivir en una estructura así. Esa es tu casa. Esa es otra forma de pensar en ello. Y si quieres poner en orden tu casa, y si quieres que sea un lugar en el que puedas vivir adecuadamente, entonces tienes que planificar el futuro que es perfecto. Entonces pienso, ¿qué significa eso? Significa que es bueno para ti, ¿no? Y una de las cosas lo que hago constantemente con mis clientes clínicos y de consultoría es intentar descubrir qué les beneficiaría. Pero hacemos más que eso. Tratamos de pensar cómo configurar esto para que sea bueno para ti y que todas las consecuencias secundarias sean cosas buenas para otros. Las personas suelen ser tímidas para buscar algo bueno para sí mismas, ya que sienten que es egoísta o que no lo merecen. Por eso, lo configuramos de manera que sea obvio que esto no dañará la estructura del universo, para que tengas lo que necesitas y para hacerlo de una manera que beneficie a otras personas. No hay desventajas en eso. Y entonces está bien si te esfuerzas y tomas eso. Y una de las cosas que es interesante acerca de las historias bíblicas, las historias abrámicas también, es que Dios no parece estar realmente en contra del éxito de las personas que ha elegido. ¿Sabes? Lo que les sucede a medida que avanzan en su viaje es que obtienen rebaños más grandes, y obtienen más autoridad, y obtienen una vida más abundante. Eso es lo que sucede. Dios no parece ser tacaño en el Antiguo Testamento. Es como si pones el esfuerzo y aceptas el pacto y haces los sacrificios, entonces llegas a tener éxito, y quizás éxito más allá de tus sueños más salvajes. Y eso parece estar bien para Dios. Y eso es bastante genial, dado que la noción general de Dios en el Antiguo Testamento es que todo lo que hace es lanzar maldiciones y muerte donde quiera que vaya. Y quiero decir, ciertamente no falta eso. Pero una vez más, creo que es una excelente noticia y no necesita ser perfecto para que ocurra. Ese es el problema de adentrarse en lo desconocido. Es como, si dejas tu país y tu parentela y la casa de tu padre y te diriges a una tierra a la que te guía tu intuición, vas a experimentar estas transformaciones radicales. Esta es también una transformación sacrificial, porque te estás moviendo de manera directa y voluntaria hacia el caos, ¿verdad? Esa es la lucha contra el dragón, la historia del héroe. En ella te transformarás a ti mismo. Y así, el llamado a un ideal es también el llamado a una secuencia de muertes y renacimientos que te acercan cada vez más al ideal. Si estás resentido por algo, primero debes notar que estás resentido. Eso es humillante, porque nadie está orgulloso de estarlo. Es una emoción vergonzosa. Entonces, ¿por qué estás resentido? Solo hay dos razones por lo que he podido ver. Una es que te estás permitiendo ser aprovechado, o te están aprovechando. A veces no te estás permitiendo. A veces eres un niño siendo abusado por su tío. No te estás permitiendo, no puedes hacer nada al respecto. Estás resentido porque te están aprovechando o porque eres inmaduro. Es una de esas dos cosas. Averigua cuál es y luego toma las medidas necesarias para abordarlo. Vivir una vida sin resentimientos es un gran objetivo. Las personas a menudo se sienten resentidas si ven que se ha abdicado de la responsabilidad. ¿Por qué esa persona no está haciendo su trabajo? Es como, oye, hombre, interviene en tu lugar de trabajo, en tu familia. ¿Sabes? Si piensas, no debería tener que hacer ese trabajo extra. No deberías ser un esclavo. No deberías permitirte ser tiranizado. Pero si algo te molesta porque la responsabilidad no se está cumpliendo, hay una gran oportunidad para ti.
Y esto es algo que creo que no enseñamos bien a los jóvenes. Y una de las cosas, tal vez lo recuerdes, que fue tan impactante sobre el Tours fue que argumenté de manera bastante consistente que la mayoría de las personas encuentran el significado que los sostiene a través de las vicisitudes de la vida, no en la felicidad, sino en responsabilidad. Y eso detendría a todos, siempre silenciaría todo el teatro. Es como, nunca pensé en esa conexión. Tal vez quieras evadir la responsabilidad, y es comprensible. Lo entiendes, te escondes de ello, como Abraham. En una historia bíblica, Abraham se queda en la tienda de su padre hasta los 80 años. Y luego Dios se cansa y le dice que se largue y madure. Y todo lo que encuentra es catastrófico. Se encuentra con la tiranía. Los egipcios planean robarle a su esposa. Enfrenta hambruna y guerra. Eso es lo que encuentras al salir al mundo. Piensas, ¿quién quiere eso? No quiero la responsabilidad, pero resulta que sí la quieres. No hay nada mejor que la responsabilidad. Ahora sabes que digo eso. Con cierta precaución creo que... Es difícil decir, la responsabilidad me he sentido abrumado por mi aparente responsabilidad. Pero creo que también me ha mantenido vivo, y lo digo literalmente. Y entonces... ¿Podrías describir con más detalle cómo te sentiste durante tus momentos más difíciles en los últimos 2 años? Me gustaría entender mejor tu experiencia. Hubo muchas ocasiones, el año pasado, en las que habría sido más sencillo para mí simplemente estar muerto. Eso es constante. Así que, pero, ¿es no por algo en ti o es no por causa de las personas que habrías abdicado esa responsabilidad de las personas? ¿O es eso en última instancia lo mismo? Eso es, sí. Bueno, creo que los dos no son fácilmente distinguibles, pero definitivamente es eso. Definitivamente es eso. ¿Sabes? Y es. Uno de los capítulos, el último, es ser agradecido a pesar del sufrimiento. Encontrar un significado es esencial para sostenerte en el sufrimiento, y lo encuentras en la responsabilidad. Por lo tanto, es un buen consejo para cualquiera que trabaje. Estás resentido porque los demás no están cumpliendo con su parte. Hazlo tú mismo. Veamos qué sucede. Te vuelves indispensable al instante. Lo sabrás todo. Quizás ese trabajo o relación no sean para ti, pero llevarás tu sabiduría duramente adquirida a otro lugar y florecerás allí. Así que sabes, este chico me detuvo, creo que escribí sobre esto en este libro. Un chico me detuvo en un restaurante un día cuando estaba entrando. Él dijo, y él tenía un título universitario y estaba trabajando como mesero en un lugar de cadena de steak. Y me detuvo y dijo, ¿sabes? Hace unos 6 meses, estaba viendo una de tus conferencias y decidí dejar de sentir resentimiento por mi trabajo. Estaba resentido porque a pesar de tener un título universitario, trabajaba como mesero. No tengo nada en contra de los meseros. Es como que un mesero puede hacer tu noche. ¿Sabes, Viva? Él dijo, bueno, decidí empezar a esforzarme en mi trabajo, realmente esforzarme, como si valiera la pena. Dijo que obtuvo 3 promociones en 6 meses, como si estuviera disparándose en la jerarquía de poder. Bueno, no es poder, es competencia si está bien dirigido, ¿sabes? Y los lugares están llenos de oportunidades. Si te concentras únicamente en tu carrera, puedes llegar muy lejos en tu carrera, y diría que esa es una estrategia que una minoría de hombres prefiere hacer. Eso es todo lo que hacen. Trabajan como 70 u 80 horas a la semana. Se dedican completamente a su carrera. Están apostando todo en la pequeña probabilidad de un estatus excepcional en un dominio estrecho. Pero es duro para ellos. No tienen una vida. Es complicado para ellos tener una familia y actividades de ocio. Se vuelven unidimensionales. Quizás esa unidimensionalidad sea el precio a pagar para ser excepcional en algo.
Porque si vas a hacer algo como un matemático de nivel genio y quieres hacer eso, o un científico, digamos, es como si estuvieras en tu laboratorio. Estás en tu laboratorio todo el tiempo. Trabajas entre 70 y 80 horas por semana. Eres inteligente, estás dedicado, eres unidimensional y así es como logras superar a todas las demás personas que están haciendo eso. Es la única manera, pero el problema es que no tienes una vida ahora si amas ser un científico y tienes ese tipo de enfoque mental. Bueno, en primer lugar, eres una persona rara y segundo, vas a pagar por ello, pero más poder para ti. Pero es un negocio arriesgado hacer eso. Sacrificas mucho por ello, ¿sabes? Y diría que la mayoría de las veces, si estás hablando de tener una vida saludable, eso no es lo que haces. Te extiendes más, ¿sabes? Tienes una familia, tienes algunas cosas que haces fuera del trabajo que son significativas para ti y útiles. Tienes una red de amigos. Bueno, esas 3 cosas solas o 4 cosas solas son suficientes para mantenerte bien orientado. Y luego si una de esas cosas se derrumba, sabes, todo no se va. Ahora, el precio que pagas por eso es que cuanto más te esfuerzas por optimizar ese equilibrio, menos probable es que tengas un éxito fantástico en cualquiera de ellos. Pero podrías tener sabes, si consideras tu vida como un todo, esa podría ser una estrategia ganadora. Una de las cosas que dijo Carl Jung, me gusta mucho esto. Pensaba que los hombres buscaban la perfección y las mujeres buscaban la totalidad, así que son diferentes. Algo difiere en la cúspide de la jerarquía de valores. Así que la perfección sería apostarlo todo a una cosa y buscar un éxito radical. No es que todos los hombres hagan eso, porque no lo hacen, pero estamos hablando de extremos. Al menos con respecto a los hombres que hacen eso, la idea de la totalidad es más como, bueno, es como si quisiera que una cosa en mi vida sea 150%. O quiero que 5 cosas en mi vida sean 80%. Bueno, hay mucha más riqueza en una vida donde tienes 5 cosas funcionando al 80%, pero no estás operando ninguna de ellas al 150%. Entonces, y realmente creo esto, porque he observado a hombres y mujeres pasar por sus carreras durante un largo periodo de tiempo. Y hay muchas cosas que producen esto, pero una de las cosas que he notado es que principalmente las mujeres, en sus 30s, abandonan las carreras unidimensionales, no las harán, no dedicarán las 80 horas a la semana que tendrían que dedicar para dominar esa área en particular, y no es la razón por la que no lo hacen, es porque deciden que no vale la pena, y no es de extrañar, porque ¿por qué valdría la pena eso? Tienes que preguntarte eso. Es como, bueno, ¿quieres ser un científico sobresaliente? Es como está bien, realmente, eso es lo que quieres, porque eso significa que eso es lo que haces. Porque estás compitiendo con otras personas, ya sabes, son inteligentes, son trabajadoras. Para alcanzar la cima, debes ser más inteligente y esforzarte más que los demás. Esforzarse significa trabajar durante muchas horas. También significa trabajar diligentemente, pero en última instancia es un problema aditivo. Si soy inteligente y trabajador y produzco 70 horas a la semana mientras tú lo haces durante 30, en 2 años estaré tan adelante de ti que nunca podrás alcanzarme. Estábamos sentados en la primera fila del avión y ¿recuerdas al chico? Era un joven negro que corrió hacia el avión, llevaba un chaleco amarillo, era un trabajador que trabajaba en el puente o algo así y se acercó a ti y dijo, no se supone que deba estar en el avión ahora, no se supone que deba decir nada, pero tú me ayudaste a cambiar mi vida. Obtuve este trabajo gracias a ti. Lo que más recuerdo es su enorme sonrisa, pero no fue porque le dijiste que saliera y fuera feliz. Es porque le dijiste que saliera a arreglar algunas cosas, y eso es precisamente de lo que estás hablando ahora. Esas experiencias son tan sustentadoras de vida. Es tan notable que eso suceda, y eso es algo que he tenido. He tenido el inmenso privilegio de experimentar constantemente, aunque también hay algo en ello que es extremadamente doloroso. ¿Sabes? La magnitud de esa alegría es proporcional a los obstáculos que tuvo que superar
mientras intentaba manifestarse, ¿sabes? Y una de las cosas que estoy seguro de que viste en el tour y no sé cómo te afectó esto, fue la profundidad del hambre de aliento que existe en todas partes, hasta donde puedo decir. Y todos quieren ser apreciados cuando traen lo mejor a la mesa. Por eso el actual asalto al mérito, es tan increíblemente brutal, porque negará a todos el derecho a ser apreciados por ser lo mejor que son. Y, bueno, podrías preguntar, ¿cuándo lo mejor se convierte en tu enemigo? Y eso es fácil, es cuando huyes de ello. Entonces, ¿qué aprendí de estudiar? De estudiar la terrible situación que se dio a mediados de los años 80, cuando los soviéticos y el occidente tenían decenas de miles de bombas de hidrógeno apuntándose mutuamente, listas para ser lanzadas en cualquier momento. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué aprendí? Fue sencillo. La razón de que esa situación existía era porque no era lo suficientemente bueno. No era lo suficientemente bueno. La razón por la que las terribles situaciones en el mundo existen ahora es porque no eres lo suficientemente bueno. No eres lo suficientemente bueno. No eres lo suficientemente bueno. Podemos resolver cualquier problema. Podemos resolver cualquier problema. Si utilizáramos todos los recursos que están a nuestra disposición, si viviéramos correctamente, no tenemos idea de lo que podríamos convertir en lo que estamos. Así que yo diría, apoyas la libertad de expresión porque es el mecanismo que mantiene la cordura del individuo y la sociedad, y vives en relación con la verdad hablada lo mejor que puedes. Porque la alternativa es el infierno, y si el infierno es lo que quieres, entonces puedes permanecer arrogante y resentido y engañoso, pero si quieres trabajar para mejorar el mundo, para llevarlo a lo que podría ser, entonces hablas con franqueza, te aclaras a ti mismo y actúas correctamente en el mundo, y luego ves qué sucede, y esto es lo último que diré. Pasé mucho tiempo estudiando el Sermón del Monte. Es un documento clave, es el comentario de Cristo sobre los 10 mandamientos. En cierto sentido, la pregunta es si codificas las reglas por las cuales una sociedad podría funcionar. ¿Hay algo dentro de la estructura de las reglas que se eleva por encima de ellas, que actúa como el principio fundamental del cual todas se derivan? Es la pregunta definitiva de la ética humana. ¿Cuál es el principio más alto? Y la respuesta que se propone en el Sermón del Monte es bastante sencilla. Apunta al bien más alto posible que puedas concebir, sea lo que sea que puedas concebir. Eso sirve como tu Dios en todos los sentidos. Habiéndote alineado con ese bien, di la verdad y ve qué sucede. Ese es el acto de fe. El acto de fe es que cualquier verdad que se revele es el mejor de todos los mundos posibles, sin importar cómo te parezca ahora. Es una suposición, ¿verdad? Es algo en lo que apuestas. Bueno, ¿qué piensas? El mejor de todos los mundos posibles será creado mediante el engaño. Es improbable que sepas que eso no funciona en tu vida. Te enredas en tus propias mentiras, ¿no? Una mentira lleva a 10 y 10 a 100. Tal vez pospones las consecuencias y no caes en el pozo por 5 o 6 años, quizás incluso olvidando por qué caíste. Cuando finalmente caes, pero todos lo saben, todos saben que no te escapas de nada, y entonces la cuestión es, ¿qué pasaría si simplemente dijeras lo que piensas, por estúpido o inexacto que sea? Y escuchas a las personas criticarte en respuesta para moldearte y hacerte más elocuente. ¿Cómo sería tu vida? Y la respuesta a eso es, y sé que esto es cierto, he trabajado con muchas personas en precisamente este problema. Tu vida mejora continuamente, se enriquece y profundiza. Pero eso viene con una carga
cada vez más pesada de responsabilidad. Bueno, eso está bien. Utilizas la observación de tu propia capacidad para asumir responsabilidades, para apoyarte contra los terrores de ser finito. Dices, débil y miserable como soy, aún puedo enfrentarme a lo terrible. Tragedia de la vida y prevalecer, y eso es suficientemente bueno. Tenemos que conservar la idea de que el individuo tiene una responsabilidad infinita hacia la dirección del ser, y sabemos que sabes perfectamente que vives en una relación con tu propia conciencia, y cuando violas el orden moral, que es parte integral de tu alma, te avergüenzas y te escondes y te amargas y luego te enfadas. No puedes mostrar tu cara a otras personas, ni siquiera puedes mirarte en el espejo. Y sabes perfectamente que eso es cierto, aunque quizás no sepas qué hacer al respecto o cómo salir de ello. Los seres humanos tienen un orden moral inherente. Sin el lenguaje, no podríamos comunicarnos entre nosotros, ya que no existirían reglas para hacerlo. No esperaríamos ni querríamos nada mutuamente. Sabes, una de las cosas que he descubierto es que todos nos horrorizamos cuando nos encontramos con otra persona que aún no es el Redentor. Cada persona que alguna vez conoces, estás insatisfecho porque no son quienes podrían ser, y estás transmitiendo ese mensaje a todos todo el tiempo. No eres quien podría ser, no eres quien podría ser, no eres quien podría ser, no soy quien podría ser, y todos nos enfrentamos con nuestras exhibiciones emocionales, suplicándonos mutuamente para convertirnos en lo que podríamos llegar a ser. Y todos lo saben, pero no lo hacemos, y no es de extrañar. Los posmodernistas son la conclusión lógica del dilema nietzscheano. Dios está muerto, la estructura de valor colapsó, surge el espectro de que todas las estructuras de valor colapsen. Ese es el dogma posmodernista. Todas las estructuras de valor han colapsado, solo están ahí para fines de exclusión. No tienen valor intrínseco, es un argumento muy poderoso. Por eso domina las universidades, eso, y el hecho de que permite a las personas prescindir de su responsabilidad moral, algo que nunca es discutido por los posmodernistas. Pero hay que reconocer los méritos del diablo. ¿Cuál es el problema con el posmodernismo? Bien, si todas las estructuras de valor se han derrumbado, entonces no hay nada que hacer, porque para hacer algo, una cosa tiene que ser mejor que otra. De lo contrario, ¿por qué hacerlo? Y así las personas que están arraigadas en la tradición posmoderna son socavadas por su propia filosofía, pueden deconstruir su propia deconstrucción, en cuyo caso podrían simplemente sentarse allí y no hacer nada, lo cual sería preferible a lo que están haciendo ahora. Entonces, ¿cómo se extraen de ese dilema? Lo hacen de manera ilógica, pero no les importa, porque los posmodernistas, en primer lugar, no creen en la lógica. Eso es un reflejo del logos, del cual se han deshecho. No creen en el diálogo, porque eso es un reflejo del logos, del cual se han deshecho. La lógica y el diálogo son irrelevantes. Eso plantea el problema de qué hacer. Bueno, los posmodernistas eluden eso, volviendo a las doctrinas marxistas de las que surgió el posmodernismo, y entonces dicen, bueno, sí, no puedes obtener ninguna dirección del posmodernismo, pero no nos vamos a preocupar por eso, porque no nos preocupamos por esas cosas. Lo que haremos es simplemente usar un truco de mano para impulsar las doctrinas comunitarias de las que surgió nuestra hipótesis original. Y todos dicen, bueno, haremos la vista gorda al paradox, porque en realidad necesitamos algo que hacer. Y además, en la medida en que somos comunitarios, podemos descargar nuestro resentimiento nihilista, arrogancia e ingratitud en cada persona que consideramos que tiene algo más de lo que tenemos. Y entonces, si te estás preguntando por qué ciertos valores pueden existir en ausencia de cualquier valor,
No tienes que buscar más allá para entender que las personas que están desesperadas y caóticas seguirán estando enojadas y destructivas, y pueden manifestar eso perfectamente con la máscara moral que dice: bueno, realmente no estoy tras lo que tienes, porque tienes un poco más que yo. Hablo por aquellos que tienen incluso menos. Es un total sinsentido. Es tan divertido ver a los estudiantes de Yale quejarse de los privilegiados. Están en la 10ª parte de un centésimo de un porcentaje de las personas que han vivido en toda la historia del planeta, mucho menos solo las personas que están en el planeta ahora. Son patriarcas dominantes en formación, ¿verdad? Son representantes bebés del patriarcado, y todo lo que hacen es quejarse de esa fracción infinitesimalmente pequeña de personas que tienen un poco más de lo que tienen ahora. Es espantoso, y sus profesores son idiotas. Les dan palmaditas en la espalda y los envían al mundo para hacer eso en lugar de enseñarles cómo vivir. Bueno, hasta donde puedo ver, la alternativa es un regreso adecuado al pasado, y eso es precisamente viajar al caos, mirar lo peor posible y sacar al padre muerto de las profundidades caóticas. Así es como dejas de ser un títere. Alguien cuyos hilos son manipulados por fuerzas que no comprenden detrás de escena. Descubres lo que es genial de tu cultura, esta cosa que nos ha proporcionado todo lo que vemos en esta sala, este increíble calor que estamos experimentando cuando afuera hace 30 grados bajo cero, el hecho de que la electricidad está encendida y los recursos computacionales están funcionando y que todos podemos sentarnos aquí pacíficamente y que nadie tiene hambre. De hecho, estamos demasiado gordos. Ese es nuestro gran problema. Tenemos tantas cosas que nos estamos engordando. Sí, ese es un buen problema para tener. Deberíamos estar agradecidos por lo que nos ha traído hasta aquí y necesitamos despertar y entender lo que estamos haciendo. Esto es lo que los psicoanalistas buscaban lograr en el siglo XX. Todos los grandes clínicos, en especial Carl Jung, intentaban hacer esto. Jung creía firmemente que la idea de la chispa divina dentro del individuo era una realidad metafísica, por lo que quería decir una realidad que realmente trascendía y existía superordinada a la realidad física. Una realidad más real, eso es lo que sea la conciencia, algo que entendemos desde una perspectiva científica, no en... Todo eso ha sido representado en nuestras mitologías, tan atrás como podemos empujarlas como un agente independiente en el mundo, dando lugar a la forma. Así es como nos tratamos, así es como nos reconocemos, así es como nos juzgamos. Haces tu cama y luego te acuestas en ella y todos lo saben. Y eso no quiere decir que no estés sujeto a circunstancias aleatorias y caóticas y a la tragedia de la vida. Solo porque puedes hacer algunas cosas no significa que puedas hacer todo, pero puedes hacer algunas cosas y si no las haces, entonces las cosas se desmoronan. Sí, bueno, no somos animales en un zoológico, no somos camellos en un zoológico, no somos herbívoros, ¿sabes? Y solo porque tengamos suficiente paja, no significa que vayamos a perder nuestra increíble capacidad para la creación destructiva. Y no sabemos cómo aprovechar eso, ¿sabes? Y supongo que en cierto sentido, he estado intentando satisfacer ese deseo de una llamada a la aventura con lo que estoy escribiendo y con mis conferencias, y usar la responsabilidad en este dominio moral como una batalla de suficiente intensidad para involucrar a los jóvenes en particular correctamente. Es como ponte en orden, ve lo difícil que es, ve lo que puedes hacer, ponte en orden, deja de hacer las cosas que sabes que están mal y ve qué sucede. Ponte en orden. Y ha habido una respuesta increíble a eso, y creo que es inofensivo en cierto sentido, o tan inofensivo como tales cosas pueden ser, porque está enfocado. Es como, cambia tú. Deja en paz a los demás. Si deseas influenciarlos, hazlo con tu ejemplo. ¿Sabes? Pero ellos no son tuyos. Ellos no son el problema. Tienes suficientes problemas contigo mismo.
¿De qué te estás quejando? Tienes suficiente para comer. Es como justo, ¿sabes? ¿Quién quiere pasar hambre? Correcto, e incluso es difícil luchar contra eso. Bueno, debería estar agradecido por eso. Y sí, deberías, pero no es suficiente. Y piensas en de dónde venimos, nuestros ancestros contra lo que lucharon. Y desde el tiempo que éramos, ya sabes, desde nuestros antepasados animales. Todo el recorrido hasta este punto, para nuestro propósito, no son Twinkies y televisión. Sabes, no es ceguera voluntaria y la comodidad que eso trae no es suficiente y por lo tanto necesitamos esta aventura y eso es algo con lo que todos vamos a tener que lidiar porque si no acertamos con la aventura nos equivocaremos y nos conducirá a lugares terribles. Una de las cosas que he dicho y que la gente ha repetido muchas veces y que está en memes y puedes comprarlo en, ya sabes, artículos de mercancía y ese tipo de cosas. Un buen hombre es un hombre muy peligroso, que se tiene bajo control. Y nadie nunca dice eso, así que les dices a los jóvenes que tu trabajo es ser tan peligroso como puedas en todas las direcciones posibles y controlar eso, no ser inofensivo y perezoso y despreciable incluso a tus propios ojos. Y de esa manera obtienes el poder de la sombra. No tienes que prescindir de la ira y la agresión. Puedes integrarla y eso es mucho mejor. Quiero decir, tuve una conversación notable con Jocko Willink. Me pareció notable, fue muy absorbente y Willink es diferente a mí en muchos aspectos. Quiero decir, es un espécimen físico de proporciones sin paralelo para empezar. Tiene unos 2 pies de espesor, ya sabes, y es este tipo militar, altamente disciplinado y también extraordinariamente integrado moralmente. Y es una persona admirable porque el peligro está justo ahí debajo de la superficie, pero él lo tiene en lugar de que él lo tenga, y nosotros nos sentimos incómodos con la idea de que esa es la ruta adecuada para la socialización. Intentamos enseñar a nuestros hijos que solo los juegos cooperativos son excesivos, aceptables, y ellos saben en sus corazones que eso es una completa mentira sangrienta. No es técnicamente sostenible, ni siquiera es conceptualmente correcto. No estoy diciendo que lo haya resuelto. Hablé mucho con Bjorn sobre esto. Es como me encanta tu mensaje. ¿No sería maravilloso erradicar la pobreza absoluta? Y él hace un gran trabajo técnicamente de ordenar las preocupaciones globales, haciendo un análisis de costo-beneficio que es metodológicamente riguroso y diciendo, mira, podemos dedicar dinero aquí, obtendremos un retorno de 20-1, principalmente en nutrición infantil. Resulta que no podríamos hacer una cantidad inmensa de bien con gastos dirigidos. Y la respuesta es claramente sí. Podríamos erradicar la pobreza infantil en los próximos 15 años. Probablemente lo haremos, podríamos hacer grandes cosas, pero no sabemos cómo venderlo. Eso es un gran problema. Nunca he tenido más respuesta de una multitud que cuando dibujo una relación entre responsabilidad y significado. Eso definitivamente silencia a la multitud. Y es porque esa conexión no se ha hecho explícita suficientemente. Yo diría que encontramos significado en la responsabilidad. Y hay un llamado mesiánico incrustado en esto, y puedes traducirlo en ponte en orden. Ve lo que podrías llegar a ser, y sabes que gran parte de más allá del orden es exactamente eso. Empuja tus límites. Ve más allá de ti mismo. Disciplínate, pero ve más allá de esa disciplina. No dejes que ese orden limite quién podría ser, porque aún no es un orden lo suficientemente alto. Y diría que parece que eso es atractivo para los jóvenes y quizás específicamente para los hombres jóvenes, pero no solo para los hombres jóvenes y no solo para los jóvenes. Entonces, ese es un problema que tenemos que abordar. Ya sabes, estamos haciendo muchas cosas bien, pero no es lo suficientemente romántico. La experiencia clínica y mi experiencia dando conferencias ha sido increíblemente positiva en Maine, y la experiencia clínica fue positiva porque siempre estuve del lado de la parte de la persona que estaba orientada hacia su propia salud y mejora.
Eso era parte de nuestro pacto contractual, en algunos a menudo lo hacía explícito. Es como si no estuviera aquí. Para una consideración positiva, incondicional, estoy del lado de la parte de ti que quiere que todo sea mejor. Y vamos a descubrir dónde está eso. Y vamos a trabajar para facilitarlo. A la gente le encantaba eso y era tan gratificante participar en ese trabajo. Era constantemente positivo. Trabajé con una gran variedad de personas, desde aquellas sin nada ni dones, y estaban simplemente fuera de los límites del mundo, hasta personas que son increíblemente talentosas y dotadas. Todo el espectro, y eso fue absolutamente maravilloso. Ver esa gama de personas, y la conferencia ha sido de la misma manera, como la gira de conferencias que hice fue inmensamente positiva. Demasiado positivo incluso, no pensarías que eso sería posible, pero es posible. Y yo estoy muy orientado positivamente hacia los seres humanos en general. A pesar de que creo que somos geniales, defectuosos y terribles, pero no es de extrañar. No es de extrañar, quiero decir, la carga que llevamos es absolutamente absurda. Los existencialistas hicieron mucho de eso. Tenemos una existencia absurda. Somos conscientes de nuestra propia mortalidad. Dios y somos animales. Somos conscientes de nuestra propia mortalidad. ¡Qué carga! Y sin embargo, aquí estamos, y la mayor parte del tiempo no somos corruptos y horribles. Es un milagro. Así que ya sabes, es una palabra de aliento, y eso es a lo que la gente está respondiendo, tan positivamente, en un tiempo donde a todos se les cuenta esta historia de que ya sabes, la actividad humana es toda una lucha por el poder y que somos fundamentalmente una fuerza destructiva y que deberíamos controlarnos, y yo no estoy vendiendo ese mensaje. Es una palabra de aliento, podría ser más de lo que eres, y no sería genial para todos, incluyéndote a ti. Una de las cosas, Solzhenitsyn dijo sobre el hedonismo, dijo que la doctrina de que la vida es para la felicidad es invalidada por esto, el primer sonido de las botas golpeando tu puerta. Y entonces la pregunta es, ¿qué haces frente al sufrimiento cuando tu filosofía es hedónica? Es hedonista, y la respuesta es colapsar, y eso significa que la felicidad como un nombre es superficial y débil. No puede resistir el sufrimiento, obviamente porque cuando estás sufriendo no eres feliz. Y si el propósito de la vida es ser feliz, entonces cuando estás sufriendo tu vida no tiene sentido. Y luego si estás sufriendo y no hay sentido en el sufrimiento, entonces realmente estás sufriendo. Eso es realmente infierno. Pero luego piensas, y esto es algo que realmente me ha alentado. Hablo a mis audiencias, especialmente a los hombres jóvenes. Digo, mira, primero que nada, no apuntes a ser feliz porque eso simplemente no va a funcionar. Especialmente cuando llegan las tormentas y los bárbaros están golpeando en la puerta, puedes olvidarte de eso y va a haber momentos en tu vida donde estás sufriendo tanto que no puedes creerlo. Y entonces vas a necesitar algo mucho más robusto que la felicidad para superar eso. Uno podría preguntarse, ¿qué es más fuerte que la felicidad? ¿Qué es más fuerte que el dolor? Y podrías preguntar, ¿qué hay de la aventura? ¿Qué tal la aventura? ¿Y si navegamos mares inexplorados? El otro día hablé con un tipo sobre esto. Es mi conductor allá abajo en Nashville, donde estoy, exmilitar, tipo de fuerzas especiales. Duro como una bota sangrienta. Ahora trabaja como vaquero en Montana, ¿sabes? Un verdadero personaje. El perfecto arquetipo americano sangriento. Sabía que quería estar en las fuerzas especiales cuando tenía 5 años, así que hablé con él durante media hora tratando de averiguar qué lo motivaba, ¿sabes? Y me contó probablemente 10 historias sobre su vida, todas muy coloridas, y profundas anécdotas de batalla y rescate y privación física y disciplina y... Buscaba un nuevo desafío cada 10 minutos, afirmó. Y luego, estaba buscando un nuevo desafío. Y luego ya había hecho eso, así que estaba buscando un nuevo desafío. Y para él, la vida no era más que una secuencia de montañas imposibles de escalar. Y eso es exactamente lo que él quería.
Y eso es lo que creo que todos queremos. En la historia de Abraham, él está feliz en la tienda de su padre, comiendo uvas peladas y cambiándose los pañales a pesar de tener 80 años. Y Dios lo llama a la aventura, y es muy catastrófico porque Abraham se encuentra con la tiranía, el hambre, la guerra, la conspiración para robar a su esposa y su propia propensión a mentir, cobardemente. Y todo esto es como en la primera secuencia de aventuras. Y piensas, bueno, ¿qué demonios está pasando aquí? Ciertamente no es el caso de que Dios lo llamó para ser feliz. Y creo que la moraleja correcta a extraer de esa historia es que Dios, por así decirlo, nos ha llamado para algo mucho más grande que la simple felicidad, tan grande que la felicidad palidece. En comparación, nos ha llamado para la aventura de nuestra vida, que tiene suficiente integridad moral para justificar el sufrimiento, y eso es algo. Y si le dices a la gente eso, si les haces saber eso, bueno, eso los hace levantarse y aplaudir, porque en lo más profundo de su corazón saben que es verdad. Están escuchando que el espíritu de aventura te llama a ser un depredador patriarcal del planeta, y eso desmoraliza a los jóvenes. Y ese es, por supuesto, exactamente el punto, porque los jóvenes desmoralizados no son opresores, aunque sí lo son, y no son depredadores del planeta, aunque sí lo son, y así. Que la felicidad es como, ¿sabes? Eso es solo. La felicidad es un efecto secundario de la aventura moral, ¿sabes? Y si viene, deberías estar malditamente emocionado, pero como objetivo es para narcisistas de 3 años como un nombre. La característica distintiva de la verdadera soberanía es la disposición de la élite, digamos, los talentosos, los productivos, los bendecidos, los dotados, para justificar la desigual división del talento, sirviendo para aliviar el sufrimiento catastrófico. Nietzsche advirtió sobre la situación de los desposeídos, ¿no es así? Pensó que el cristianismo se degradaría en cierto sentido en la pesadilla de los despiertos, en lo que se ha degradado, pero creo que no le dio al diablo todo su debido y la noción de que lo más alto es lo más alto porque sirve voluntariamente a lo más bajo. Esa es una idea mortal, y no creo que sea una idea ideológica. Creo que es una idea que elimina la paradoja de la existencia humana. Y así, y eso así, que hay eso. Pero luego hay otra insistencia, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Y no estoy diciendo que se limite a esas doctrinas, por cierto, que la forma de lidiar con el sufrimiento no es evitarlo o eludirlo con un hedonismo superficial, sino enfrentarlo intensamente de frente y voluntariamente en su plena manifestación. Y así una de las cosas que he comprendido sobre la historia de la pasión, que Jung consideraba una tragedia arquetípica y en cierto sentido un caso límite, una historia tan trágica que no puedes escribir una historia más trágica, es que arrastra al observador, y así somos todos nosotros en la cristiandad a través de toda la catástrofe de la existencia humana. Así que te enfrenta con la multitud que te persigue y de la que también formas parte, te enfrenta con el relativismo moral en la figura de Poncio Pilato, te enfrenta con la opresión del Estado totalitario de extranjeros, digamos, bajo la apariencia de Roma. Te enfrenta con la traición de tu mejor amigo. Te enfrenta con la disposición de la multitud para castigar al virtuoso y liberar al criminal. Esa es la historia de Barrabás y Cristo. Jonathan Pacho me dijo que un nombre alternativo para Barrabás era Jesús. Y lo que hizo la multitud fue elegir al revolucionario político sobre el líder espiritual. Y eso es perfecto. Y luego te enfrenta con la realidad de que todos enfrentamos nuestra propia mortalidad demasiado temprano. Y el hecho de que a veces los inocentes y virtuosos son castigados, y así es. Y luego, por supuesto, está la horrible, trágica y tortuosa muerte. Todo eso, y eso es todo lo que significa la imagen de la cruz, y lo que estamos haciendo con nosotros mismos. Aunque no lo sepamos, estoy hablando principalmente psicológicamente, aunque algo teológicamente, es que nos estamos exponiendo a la catástrofe humana definitiva, mientras simultáneamente manifestamos la fe de que si enfrentamos eso sin pestañear,
Eso nos revivirá en vez de matarnos. Eso es bastante poderoso. Es algo, hombre, es algo. He estado intentando descifrar esto por mucho tiempo, especialmente en los últimos 6 meses. Voy a escribir sobre eso en mi nuevo libro, pero cuando hablo con mi público sobre eso, sabes, y diría especialmente que esto tiene un impacto nuevamente en los jóvenes desmoralizados, y digo, mira, no conocemos los límites de la expansión de tu personalidad si estás dispuesto a enfrentar las cosas sin engaño. Eso es una variante de esa honestidad radical de la que ya estamos hablando. No vivas por mentiras. Bueno, la vida está llena de injusticia, atrocidad y sufrimiento. ¿Y qué haces con eso? ¿Lo evitas? Hay buenas pruebas fisiológicas, por cierto, de que si tomas 2 grupos de personas y sometes a un grupo a un estresor involuntariamente y haces que el otro grupo asuma el estresor voluntariamente, el patrón de respuesta psicofisiológica es completamente diferente. Es completamente diferente emocionalmente, motivacionalmente y en términos del daño que hace, por lo que la imposición involuntaria de una amenaza es estresante y dañina, pero la aceptación voluntaria de una amenaza es vigorizante y revivificante. Sería bueno ser optimistas, pero el problema es que puede ser ingenuo. ¿Existe un optimismo que no sea ingenuo? Creo que sí. Y el optimismo, que no es ingenuo, está en solo visualizar cuán fuertes pueden ser las personas. Entonces, una de las cosas que les digo a las personas, les dije a mis estudiantes en mi clase, en mapas de significado, aquí hay un objetivo. ¿Quieres ser la persona en el funeral de tu padre en la que todos puedan confiar? ¿Cómo sería eso? ¿Quieres ser la persona que está rota e inútil y que añade a la miseria en la esquina? Y mira, no estoy minimizando el dolor de las personas. ¿Sabes? Entiendo el duelo. Pero ¿quién quieres ser cuando hay una crisis? ¿Verdad? Quieres ser la persona a la que todos pueden acudir en busca de fuerza. Es como, ¿por qué demonios no? ¿Por qué no? Eso es un objetivo. Ese sería un buen objetivo. Así, si hay una crisis, y la habrá, no será tan grave, porque habrá alguien capaz de manejarla. ¿Sabes? Así que cuando fui y hablé con estas personas, en la funeraria, imaginé eso. Pensé, está bien, esto es algo con lo que tienes que lidiar. Si vas a estar vivo y adulto, tienes que lidiar con la muerte y el sufrimiento, y tienes que estar preparado para ello, y tienes que estar allí para la persona porque eso es todo lo que van a tener. Y entonces, ahí está un objetivo, hombre. Y en este tiempo de nihilismo, ¿sabes cuál es el punto de la vida? La gente pregunta, y se les enseña eso en las universidades. ¿Cuál es el punto de la vida? Todo es interpretación. La humanidad es un cáncer en el planeta. ¿Sabes? Bueno, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no eso? ¿Qué tal si hay algo en nosotros? La gente dice esto, valentía. Me hablan de mi valentía con bastante frecuencia y eso no es correcto, exactamente. Aprendí a temer solo a lo correcto. Y realmente lo digo en serio. Quiero decir, vi una repetición interminable en mi práctica clínica y en mi propia vida privada, cuando mis ojos estaban abiertos, las consecuencias de no decir lo que era verdad. Es como cualquier infierno en el que podrías caer al abrir la boca. Cuando tienes algo que decir que no es popular, no se parece en nada al infierno en el que te vas a envolver si pierdes el control de tu propia lengua y mente. Y como dije en mi práctica clínica, nunca vi a nadie salirse con la suya, ni una sola vez, y así que todo lo que tienes en una situación como esa es cuál es la verdad. Ahora, por supuesto, solo tienes tus aproximaciones a la verdad, pero eso es mejor que nada. Y por lo tanto, debes tener miedo de lo correcto y deberías tener miedo de contaminar tu alma con engaño. Eso es a lo que deberías tener miedo. Eso definitivamente te hará daño. Y sé exactamente cómo sucede. Ya sabes, basura entra
Basura sale, como dice el viejo refrán de los programadores. Así llenarás tu cabeza de tonterías sin que nadie te lo reproche, excepto tú mismo, pero puedes silenciar esa voz si te esfuerzas lo suficiente. Espera a meterte en problemas serios. Llegará el momento en que debas tomar una decisión. La decisión marca la diferencia entre la vida y la muerte, o peor aún, entre la vida y la muerte de alguien más. O peor, entre la salud y el sufrimiento, que es peor que la muerte, y porque te has comprometido a tal grado que no podrás confiar en tu juicio y cometerás el error que no deberías cometer, y entonces estás acabado. Y eso sucederá absolutamente. Así que dices mentiras voluntariamente a tu excepcional peligro y evitas las desagradables verdades en las que podrías tener que adentrarte en toda su desorden a tu absoluto peligro y al peligro de todos a tu alrededor. Y si ves eso, te asustas de eso. Eso es el infierno, y el infierno es peor que la muerte. Así que, y lo digo con toda sinceridad, los psicoterapeutas existenciales en los 50, inspirados por Heidegger, hablaron sobre la condición de estar arrojado. Lo arbitrario. Aquí estamos, cuestionando la naturaleza de nuestra existencia. Tienes la etnia y raza que te fue otorgada. No tuviste opción en eso. Eres la víctima y el beneficiario de este particular momento histórico. Sabes que tú eres la víctima y beneficiario de toda la atrocidad y las maravillas del pasado. Lidias con tus propias emociones, lidias con el hecho de este tiempo y lugar específicos, todo eso, y hay una sensación de... Bueno, hay una sensación de mortalidad. Ciertamente, eso está asociado con la finitud y la mortalidad, y puedes decir fácilmente, en cierto sentido, que todos somos víctimas profundamente de nuestra propia susceptibilidad a la vulnerabilidad y la tragedia, y creo que eso es cierto. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la mejor manera de lidiar con eso? Y caer presa de ello cuando mi hija era joven, estaba muy enferma, y una de las cosas que le dijimos repetidamente, en la que creo que ella hizo muy bien para su crédito, fue, a menudo estaba demasiado enferma realmente para poder ir a la escuela, porque no podía despertarse por la mañana y estaba en dolor, pero necesitaba ir a la escuela. Y bueno, una de las cosas que le dijimos fue: no uses tu enfermedad como excusa, porque ya estás en problemas, niño. Sabes que tienes tus problemas, y son serios, pero si puedes aferrarte a la distinción entre la parte de ti que puede a pesar de esto, y la parte que no puede por ello, y no borras esa distinción, entonces eso es una cosa más que tienes a tu favor, mientras intentas luchar a través de esto, y para su crédito, ella lo logró, y bastante prístinamente, y eso fue extraordinariamente útil. Fue muy difícil en ocasiones. Después de que le reemplazaron la cadera, ella no podía moverse bien, así que decidimos ponerla en un curso de motocicleta, lo cual fue algo bastante aterrador de hacer, ya que acababa de tener un reemplazo de cadera. Pero necesitaba tener una scooter para moverse, así que fue con su madre a este curso de motocicleta. Conducía motocicletas, no scooters. De repente, uno de los aprendices se cayó de la motocicleta. Fue bastante impactante. Traumático, digamos. Y ella despertó al día siguiente y tenía demasiado miedo para ir al curso. Y entonces dijimos, bueno, sabes, es comprensible. ¿Por qué no simplemente te subes al coche y vas al curso y ves cuando llegues si puedes manejarlo? Y ella se levantó de la cama y fue y lo logró. Y luego aprobó el curso. Luego ella tenía una scooter y podía recorrer la ciudad por varios años, lo cual fue muy bueno. Pero fue muy difícil trazar esa línea, ¿verdad? En cierto sentido, ella había sido víctima de esta enfermedad arbitraria. Y, ¿sabes? Tiendes como padre a tener un desbordamiento de empatía. La empatía que puede destruir en esas circunstancias porque mimas a la persona más de lo absolutamente necesario, ¿verdad? Y tienes todas las razones para hacerlo, porque están sufriendo como locos, pero quieres ser una víctima y ser una figura trágica. Sabes, y podrías decir que sí, pero no lo harías si lo pensaras bien. Así que luego, en un entorno clínico, si me hicieran esa pregunta, analizaría brevemente la situación.
Es como, está bien, estás sufriendo por esta experiencia traumática, quieres superarlo. Deberíamos investigar los pasos prácticos, como encontrar a alguien con quien hablar u otras formas de manejarlo. Pero abordas el aspecto práctico para manejar eso de cierta forma. No se añora la catástrofe. Creo que eso es lo que significa que cuando dejas lo que no es bueno, te quitas el polvo de los pies y no miras atrás, y esa es una lección muy dura. Significa que no hay excusas de ninguna manera para no levantarse e ir a por ello. Eso es lo que significa, y eso significa que incluso significa que cuando las personas se ven afectadas por una catástrofe, digamos la muerte de su padre, tienen tendencia a usar eso como excusa para no ocuparse de los asuntos que deberían estar manejando. Porque pueden decirse a sí mismos, bueno, yo aceptaría. Y aceptar, siempre hay buenas razones. Quiero decir, créeme, siempre hay buenas razones para no hacer lo que deberías. Definitivamente, las razones para no hacer lo que deberías se acumulan cada día, especialmente cuando se trata de objetivos futuros. Puedes posponerlas indefinidamente debido a las exigencias del día, ¿verdad? Estas historias, en conjunto, expresan una variedad de ideas. Dicen que al abandonar un lugar terrible, no mires atrás, sin nostalgia. Eso es dejar ir las partes muertas de ti mismo. Y luego, si vas a seguir lo bueno, no hay excusa para no hacerlo. Y eso significa ninguna excusa en absoluto, bajo ninguna circunstancia. Y va aún más allá con las relaciones familiares. Ni siquiera puedes permitir que se interpongan en tu camino. Y creo que todo eso es cierto. Y creo que he visto prácticamente todo eso en mi práctica clínica, como que no hay excusa en absoluto para no llegar a lo que deberías estar haciendo. Y creo que hay algo más que está sucediendo aquí, especialmente en las historias del Nuevo Testamento, que es incluso tal vez peor, que es absolutamente reprobable justificar tu inacción con una catástrofe que extrae misericordia de otras personas, ¿verdad? Hay un juego complicado que está sucediendo. Por supuesto no puedo hacer eso. Acabo de pasar por algo terrible y quiero que me digas si lo entiendes. Estás absuelto de cualquier necesidad de avanzar debido a tu actual catástrofe. Es grosero de tu parte usarlo como excusa y es contraproducente. En realidad no lo estás. Bueno, una de las cosas que yo creo que puede ser realmente útil, y esta también es una habilidad que te servirá bien por el resto de tu vida, es comenzar a usar un horario, como un calendario de Gmail, y programar tiempo de estudio, por ejemplo. Ahora, tengo algunas ideas sobre el uso de un horario. A menudo a las personas no les gustan los horarios, porque es como desarrollar tu propio tirano. Sabes que está bien. Bueno, aquí está. Un montón de cosas que tengo que hacer mañana. Ese es mi horario y es mejor que me apegue a él. O soy una mala persona, soy un fracaso, y esa no es la forma correcta de hacerlo. La programación. Lo que quieres hacer con el horario es diseñar el día que te gustaría tener. Ahora, parte de eso va a involucrar responsabilidades a las que tienes que cumplir, o tu vida empeorará, ¿verdad? Pero yo diría que si estás tratando de empezar, aprender a manejar tu estrés escolar es como programar 10 minutos de tarea. Si puedes levantarte antes de ir a la escuela por la mañana, hazlo. A los adolescentes les cuesta mucho levantarse temprano. Pero comienza con 10 minutos a ver si puedes entrenarte para sentarte durante 10 minutos después de la cena. Establece un horario regular y dedica 10 minutos a la tarea. Ese es tu objetivo. Y luego, si has hecho tus 10 minutos de tarea, puedes programar unos 15 minutos para jugar un videojuego. Si quieres algún tipo de recompensa, pero comienza a descubrir cómo organizar tu día para que puedas hacer las cosas que quieres hacer. Y haces algunas de las cosas que tienes que hacer.
de una manera que crees que realmente podrías hacer, de una manera que sería sostenible a lo largo del tiempo. Y eso, como la parte de tu cerebro que te hace sentir ansioso, realmente no está contenta si no tienes un plan. Una de las formas más rápidas de lidiar con el exceso de emociones negativas relacionadas con el estrés es hacer un plan concreto. Y por lo tanto, diría que el horario es una forma increíblemente útil de hacer eso. Y piensas en mi mente, bueno, en tu mente, ¿por qué estoy llenando este calendario para la semana? Y así sé lo que estoy haciendo para no estar ansioso, para hacer las cosas que quiero hacer. Así tengo algo que esperar y estoy haciendo cosas que tengo que hacer para que mi vida no se vaya en espiral cuesta abajo. Y hacerme a mí mismo podría hacerme más miserable y resentido y amargado. Y así puedes empezar a usar un horario como tu amigo, y eso te llevará un año de práctica para ser bueno en ello. Si no funciona bien en la primera semana, no te rindas, continúa intentándolo, hasta que te disciplines y puedas adherirte más y más a tus planes y eso te ayudará mucho en la vida, simplemente no puedes creerlo. Así que lo que quieres hacer es dividir ese abrumador infinito en un conjunto de tareas manejables. Y quieres pensar bien, ¿sabes? Algunas de esas tareas podrían ser como, tal vez podrías poner un poco de orden en tu habitación, ¿no? O tal vez podrías hacer tu habitación un poco más hermosa, o tal vez podrías pensar en una cosa en la casa que podrías hacer que realmente sería útil. Y, y, y estás haciendo eso para mejorar tu vida. Ese es el punto. No lo haces porque alguien te amenaza diciéndote que debes hacerlo para ser buena persona. Ese no es el punto. Y también con tu horario, piensas, bueno, voy a diseñar este horario para alguien que me gusta. Y esa persona para la que estoy diseñando el horario que me gusta va a ser yo. Y entonces no es el horario de un amo a un esclavo, es un horario negociado que arreglas contigo mismo para que puedas tener una vida decente. Pero es una herramienta muy poderosa tener un calendario a tu disposición y si puedes aprender a usarlo joven, solo pon algunas cosas en él. Pon tus clases, pon algunas tareas, pon algunas cosas que quieras hacer. Solo comienza estúpida y malamente. Con el tiempo te volverás bueno en ello y asume que lo lograrás en aproximadamente un año. Eso cambiará tu vida. Como si aprendes a escuchar a las personas, si decides que no vas a decir cosas que sabes que son falsas, y si aprendes a programar tu tiempo, tu vida cambiará para mejor tanto que no lo creerás. Esto continuará ocurriendo cada vez más a medida que envejezcas. Así que es genial comenzar a practicar si pudieras comenzar a practicar eso, cuando eres un adolescente y lo tienes bajo control para cuando tienes 18 años, serás absolutamente letal. Estarás tan adelante de otras personas que no hacen nada de eso que no lo creerás. Y eso simplemente continuarás acumulando beneficios como consecuencia. Bueno, lo que pasa es que una de las cosas es que, ya sabes, vas a tener que soportar a otras personas, problemas y dificultades por el resto de tu vida y lo que quieres hacer es vivir tu vida de una manera que haga todo eso tolerable. Y así que diría que con la programación y con el intento de hablar honestamente y con el desarrollo de metas que son valiosas para ti, vas a estar lo suficientemente ocupado con tu propia vida y verás suficiente calidad de esa vida para que realmente puedas tolerar bastante ruido y estrés que te llega desde otras direcciones. Y también diría que cuanto más te organices de la manera que ya hemos discutido, el mejor te tratarán otras personas y menos sufrimiento y angustia innecesarios vas a encontrar. Y diría, y concluiré con esto, diría a tus espectadores, no subestimen la utilidad de poner en orden sus asuntos. Otra cosa que puedes hacer es como decidir que vas a dejar de decir cosas que sabes que no son ciertas. Lo otro podrías decidir dejar de hacer cosas que notas que te debilitan. Es un juego que juegas contigo mismo. Estás con amigos, haces algo quizás para ser popular,
te das cuenta de que eso te hace sentir un poco subordinado y débil. No debería hacer eso de nuevo. No sé exactamente qué es lo que hice mal, pero me hizo sentir débil, me hizo sentir como si me estuviera desmoronando. No es algo que debería repetir. Así que intentas hacer cosas que te hagan más fuerte, intentas decir cosas que hagan que tu discurso sea más verdadero y preciso, intentas apuntar a cosas que crees que vale la pena alcanzar y te disciplinas en un orden, y eso será suficiente. No hay nada más que puedas hacer en tu vida que te beneficie más a ti y a otras personas simultáneamente. Y si pudieras empezar eso cuando eres un niño, hombre, te lo digo, estarás tan adelante para cuando tengas 18 o 19 años, que será como si estuvieras en un universo diferente. Para tener algún significado positivo en tu vida, tienes que haber identificado un objetivo y tienes que estar trabajando hacia él. Y hay una razón técnica para eso. Y la razón técnica, hasta donde puedo decir, es que el circuito que produce el tipo de emoción positiva que a la gente realmente le gusta, solo se activa cuando te das cuenta de que estás avanzando hacia un objetivo que valoras. Y eso significa que si no tienes un objetivo que valoras, no puedes tener ninguna emoción positiva. Técnicamente, eso es el sistema de recompensa de incentivo, y el circuito subyacente es dopaminérgico. Y cuando ese circuito se activa, entonces es parte del circuito exploratorio. Te da la sensación de estar activamente comprometido en algo valioso. Y eso es, ya sabes, tiendes a pensar en la emoción positiva como algo producido por la recompensa. Pero hay dos tipos de emoción positiva. Una es la recompensa, que se asocia con la saciedad, y esa es la recompensa consumatoria. Y esa es la recompensa que obtienes cuando tienes hambre y comes. Pero lo que pasa con comer cuando tienes hambre es que destruye el marco dentro del cual estás operando. Es hora de comer mientras comes y luego ese marco ya no es relevante, por lo que la recompensa consumatoria elimina el marco de valor y luego te quedas con, bueno, ¿qué vas a hacer después? Y así, la recompensa consumatoria tiene sus propios problemas, pero la recompensa de incentivo es constantemente lo que te mantiene avanzando, y la recompensa de incentivo, porque es dopaminérgica, también es analgésica, literalmente analgésica, así que si estás en dolor, tomas opiáceos y eso cortará el dolor, pero también lo harán los estimulantes psicomotores como la cocaína o las anfetaminas, y por lo tanto es literalmente el caso que si estás comprometido en algo que es atractivo y estás trabajando hacia un objetivo, vas a sentir menos dolor y puedes ver esto sucediendo con los atletas que sabes que se romperán el pulgar o algo, o tal vez a veces incluso el tobillo, y seguirán jugando el juego, por supuesto. Después están sufriendo, como locos, pero el hecho de que estén tan llenos de entusiasmo, dirigido a un objetivo, significa que, bueno, los sistemas de dolor están en cierto sentido apagados. Así que eso es interesante, porque lo que sugiere, quiero decir, entonces podrías imaginar que podría decir, bueno, ¿qué tan feliz eres de que hayas hecho cierto progreso? Y si lo piensas, lo que dirías es, bueno, depende de cuánto progreso. Y hay en relación a qué, así que hipotéticamente vas a estar más feliz si has hecho bastante progreso hacia un objetivo realmente importante. Y luego tienes que pensar en lo que significa que un objetivo sea realmente importante, porque eso no es obvio. Ahora podrías decir, estás en esta clase y estás escuchando alguna información. Y tal vez hay dos razones para eso. Podrías encontrar la información interesante per se. Pero olvidémonos de eso. Por un minuto, necesitas escuchar la información para que puedas hacer bien en las tareas. Para que puedas hacer bien en la clase. Necesitas hacer bien en tus clases para que puedas terminar tu grado. Necesitas terminar tu grado para que puedas encontrar tu lugar en el mundo. Necesitas hacer eso para que seas financieramente estable y tal vez puedas empezar una familia y tener una vida, y eso es parte de ser una buena persona, algo así y así. Verás que eso es una jerarquía de objetivos, y podrías decir que ser una buena persona sería la cosa, sin embargo, vagamente pensada, que está en la cima de esa jerarquía, y luego cuando estás haciendo cosas que sirven a ese propósito último, entonces vas a encontrar esos más significativos, y ese significado es en realidad producido como consecuencia de la participación de este circuito exploratorio que está anidado justo en tu hipotálamo. Es realmente muy viejo. Es tan viejo como la sed y es tan viejo
Y como el hambre es realmente un sistema antiguo y así que quieres tener esa cosa activada,